Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué hermoso poder estar delante de nuestro Padre Celestial y delante de ustedes por este medio, por estas cámaras que el Señor, verdad, nos permite poder llegar a sus hogares. Es una bendición maravillosa. Sabemos de que es un gozo para nosotros los cristianos. Sabemos que es un día que el Señor ha hecho en el cual nosotros nos podemos gozar, nos podemos alegrar porque tenemos la bendición a nuestra mano, está a nuestro alcance, no, no tenemos ni siquiera que movernos, sino que ahí en nuestra casa el Señor ha enviado esa bendición gloriosa. Usted sabe que cuando escaseaba la comida, cuando Elías en la sequedad que hubo, a Elías no le faltó la comida. Entonces el Señor en estos tiempos tan para la gente que se ven apretados, se ven con mucho preocupación, el Señor a nosotros nos ha dado una bendición gloriosa que a nuestras casas ha llevado ese pan de vida para que nosotros nos alimentemos directamente de su palabra. Así de que yo le doy la bienvenida. Gracias por estar atento, gracias por estar usted pendiente de esta enseñanza que hoy vamos a llevar a cabo. Usted sabe que en este día, pues tenemos esa bendición de poder dar estas enseñanzas de doctrina básica. Vamos a orar primero y luego pues vamos a desarrollar un tema hermoso que el Señor pues hoy nos ha preparado. Gloria al Señor. Oramos. Señor, en este día te damos gracias porque tú eres bueno, tú has derramado de tus bendiciones, tú nos has dado vida y nos has dado paz, nos has dado gozo y nos sigues regalando y nos sigues, Señor, bendiciendo de tal manera que nosotros, Señor, debemos pedirte a ti que podamos comprender, que podamos ver, Señor, esas bendiciones gloriosas que tú has preparado de antemano para nosotros, Señor. Así de que hoy, Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, a esos hermanos. Hay bendición para aquellos hermanos que están pendientes, Señor, de poder ver esta enseñanza, Señor, que tienen hambre, que tienen sed, que están, Señor, deseosos de escuchar tu palabra, Señor. Y así, Señor, aquellos también, Señor, que por andar navegando, Señor, en las redes se encuentran, Señor, con esta palabra. También, Señor, para ellos es porque hay necesidad, Señor. Te pedimos, Padre, que a toda persona que oiga, Señor, este mensaje o que oiga la palabra de cualquier hermano, Señor, pueda, Señor, ser edificado y pueda, Señor, dar un frenazo en su vida, Señor, y poder poner atención, poder escuchar con entendimiento y que esta palabra, Señor, se les haga vida y que venga para sanidad de su alma, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu espíritu el que hable por medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Así de que vamos a empezar con este hermoso tema. Usted sabe que en este día pues es doctrina básica la que estamos viendo y hoy vamos a ver algo pues especial. Todo es especial en la obra del Señor y que cada vez nosotros nos alegramos cuando pues verdad tenemos un tema más. Hoy vamos a estar viendo las operaciones del Padre. Aleluya. Usted, pues como cristiano que ya el Señor nos dio esa bendición, pues sabe cómo el Padre ha venido operando, ha tenido sus operaciones desde que el hombre pues pecó en el huerto del Edén. Él siguió sus operaciones y están activas. En el Antiguo Testamento se aprecia cómo el poder de Dios Padre actuó sobre sus siervos para realizar un trabajo sobrenatural para dar a conocer su poder. Aleluya. Entonces ahí vemos que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver y vamos a estar viendo ejemplos. Este actuar son operaciones, o sea, este actuar que ha tenido nuestro Dios desde el Antiguo Testamento que nosotros podemos ver se le llama operaciones. Pero hay muchas operaciones que él ha hecho. Entonces, pero que Dios es el mismo. Y esto lo vamos a ver en primera Corintios capítulo 12, verso 6, y dice así: y hay
diversidad. Vamos a empezar. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aleluya. Entonces vemos aquí la diversidad de dones que hay, pero que Dios es el que hace todas las cosas en todo. Gloria al Señor. Entonces acá nos dan a conocer a un Dios poderoso que tiene control sobre todas las cosas. Aleluya. Y eso es nuestro Dios. Eso es también el objetivo de estas enseñanzas, que nosotros conozcamos a nuestro Padre. Aleluya. Así de que alguien puede ser apóstol y puede tener una excelente bendición, puede un profeta también, ¿verdad?, a tener revelación del Señor, pero que es el Padre el que está actuando en estas personas. Aleluya. Vamos a continuar. Vamos a ver la palabra operaciones. Operaciones se traduce del griego energema, que significa trabajando. Verbo especificado en un presente continuo. Por eso dice trabajando. ¿Ok? Entonces, está activo. Entonces, indica que Dios Padre da los dones ahora como los dio al principio, y que siempre tienen vigencia. Eso es lo que le decía, o sea, están activos, estos dones están activos, y esto lo puede ver usted en Strong 1755. Y la palabra energema se traduce del griego energeo, que significa un trabajo eficaz realizado fervientemente por una persona con poder sobrehumano. Aleluya. Strong 1754. Así de que esto es lo que significa operaciones. Energema significa trabajando. Aleluya. Entonces, seguimos adelante y dice, en el Antiguo Testamento se aprecia cómo el poder de Dios Padre actúa en sus siervos para realizar sobrenaturalidades. Las operaciones del Padre se manifiestan en tres facetas. Y aquí es donde viene ya, ¿verdad?, donde vamos a ver estas tres facetas. Y dice maravillas, señales y prodigios. Aleluya. Así de que en algunas veces estos términos se utilizan como sinónimos, pero al estudiarlos, su significado, vemos que tienen diferencias. Así de que por eso los vamos a estar viendo uno por uno. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Sabemos que Jesús, en él actuaron estas tres facetas, y que son las maravillas, señales y prodigios. Pero que también hay hombres de Dios, siervos de Dios, que también el Señor las hizo hacer prodigios, les hizo hacer señales y maravillas. Entonces, por ello vamos entonces a estudiar las tres facetas. Vamos a estar viendo. Y la primera faceta, que sería maravillas, la palabra maravilla se traduce del griego dunamis, que significa poder y capacidad inherente. Se usa en obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. También se pueden traducir como milagros. Aleluya. Strong 14:11. Y ahorita vamos a ver nuevamente el primer versículo que vimos en Hechos 2:22, pero esto lo vamos a estar viendo en Reina Valera 1909, para que podamos ver ahí la palabra maravilla. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Amén. Entonces acá vemos en esta versión que está traducido como maravillas, no milagros, sino maravillas.
Entonces, es ahí donde vamos a depender, pues, para poderlo ver. En el Nuevo Testamento también encontramos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y aquí ya es verdad en los siervos que han creído en él, que él se han entregado a él y que han sido libres de todo pecado y que han dispuesto su vida para el Señor. Hechos 19:10 dice, en esto continuó por 2 años. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Hechos 19:11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Gloria al Señor. Acá vemos entonces estas maravillas o este milagro por mano de Pablo, pero porque Pablo había recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Esto nos enseña que en algunos casos los milagros están relacionados con una administración del cuerpo. Amén. Entonces, ahí para irlo entendiendo mejor, estamos viendo lo que son los milagros. Marcos 6:2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hacen con sus manos, que hace con sus manos. Aquí están hablando de Jesús. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. El 4. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. O sea, estas sanidades que vemos acá fueron milagros, pero que no fueron muchos, ¿verdad? Por la dureza de la gente que le rodeaba. Hay ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento realizados por el Padre. En el Nuevo Testamento encontramos milagros hechos por el Padre a través de Jesús, que son los que están operando, y a través de la iglesia. Y vamos a ver estos para que vea que entonces estas operaciones del Padre están vigentes y están funcionando en la iglesia y en sus siervos. Aleluya. Vamos a ver entonces acá. Los milagros pueden ser las sanidades. Y vamos a ver sanidades. Naamán. Este ya es un ejemplo. Naamán. Cuando Naamán llegó en busca de la sanidad de su cuerpo, Eliseo le envió a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y Dios lo sanó allí, mostrando que Él es todopoderoso y actúa de diferentes formas. Amén. Aquí entonces es una sanidad de Naamán por la palabra del siervo Eliseo, que es el profeta, pero que no es exactamente Eliseo el que le da el mensaje, sino un siervo de Eliseo. Entonces, pero vemos que es una operación, es un milagro de sanidad, pero a través de un profeta. Amén. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 5:14 y dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. El 8, Mateo 10:8, también vamos a ver Mateo 10:8 y dice, aquí hay un mandato, una delegación y dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Okay, entonces vemos acá la continuación. Vemos acá en el Antiguo Testamento un milagro de sanidad por medio del profeta, pero ya acá en Mateo, en el Nuevo Testamento, nosotros estamos viendo que sigue o se delega, se da la autoridad para aquellos siervos
que han creído en el Señor. Amén. Otro ejemplo de sanidad o milagro de sanidad es la mujer del flujo de sangre. Y eso lo vemos en Marcos 5, 24 al 34. Pero solo vamos a leer hasta el 27 en este momento, y usted pues ahí en su casita puede leerlo. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aleluya. Usted ahí leyendo más va a ver que esa mujer recibió esa sanidad, que por mucho tiempo ella había sufrido y que había gastado todo su dinero, y que dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. O sea que ni siquiera tenía ella un alivio en las manos del médico, sino que sufría y empeoraba y llegó a gastar todo su dinero. Pero acá vemos un milagro entonces que el Señor hace. Aleluya. Seguimos adelante. Esta mujer había gastado todo su dinero buscando por todos los medios humanos su sanidad, pero cuando ya no tenía nada, se apareció el Señor Jesucristo y fue Él quien la sanó. Aleluya. Esta es una operación realizada en la época del Hijo, amén, porque sabemos de que fue cuando Jesús pasaba por ahí y ella tocó el manto. En Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Lucas 5:17 dice: y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas 18:27. Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya, ¿verdad? Porque sabían que a los fariseos, saduceos y todos ellos era imposible, ¿verdad? Una sanidad en el día de reposo, pero que el Señor sí lo puede hacer, que nuestro Dios sí lo puede hacer, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Aleluya. Otro ejemplo es el cojo en la puerta del templo, en el templo La Hermosa. Hechos 3:2 dice: y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían directamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3:3. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. El 4. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. El 5. Y él les miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Aleluya. Vamos a ver aquí. Mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Aleluya. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba entre el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Vemos entonces, este hombre era cojo desde su nacimiento y lo llevaban a la puerta del templo La Hermosa para pedir limosna. Pero acá vemos que Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, lo sanó en el nombre de Jesús. Esta es una operación realizada en la época del Espíritu Santo. ¿Por qué en la época del Espíritu Santo?
porque dice aquí que Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, o sea, no fue por su propia iniciativa, no fue por sus propias fuerzas, sino que fue un impulso del Espíritu Santo para que él le hablara de esta manera al cojo y le diera una orden de que pudiera andar. Entonces acá vemos esta operación. Esta operación es una operación realizada en la época del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, seguimos acá. Vamos a ver ahora resurrección de muertos. El hijo de la Sulamita. Es el ejemplo que vamos a ver. Y dice en 2 de Reyes 4:32. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. El 33. Y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado a otro y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aleluya. Dios a través del profeta Eliseo revivió al hijo de la Sulamita. Y con este acto demuestra que su poder es ilimitado, que el poder de Eliseo no, el poder de Dios, y que tiene autoridad sobre la muerte. Aleluya. Así de que esto es precioso, nuestro Dios, esto es lo que hace nuestro Dios a través de sus siervos. Aleluya. Otro ejemplo de resurrección es Lázaro. Lázaro llevaba varios días de estar muerto, por lo que su cuerpo estaba en descomposición, pero el poder de Dios Padre se hizo evidente porque el Señor Jesucristo lo resucitó. Y amén. Y aquí note que ya tenía varios días muerto y ya estaba en descomposición, pero como Dios tiene el control sobre todo, entonces el Señor Jesucristo lo resucitó. Este don actuó en la época del Hijo Jesucristo. Amén. Esto lo hizo nuestro Jesucristo. Amén. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta y María esto lo sabían muy bien. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerza, con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Gloria al Señor. Qué glorioso poder del Señor, qué gloriosa manifestación, qué gloriosa operación del Señor a través de Jesucristo. Amén, porque este hombre estaba ya en descomposición, 4 días muerto. Entonces tenemos a este Dios maravilloso. Otro ejemplo también de resurrección es Eutico. Usted sabe que Eutico pues era un joven. Eutico era un joven que escuchaba el mensaje de Pablo, mensaje que Pablo predicaba, pero se durmió y cayó desde un 3er piso muerto. Amén. Caerse de un 3er piso es segura muerte. Pablo impulsado, oiga bien, Pablo impulsado por el Espíritu Santo se tendió sobre él y lo resucitó. Este es el don del Padre manifestándose en la época del Espíritu Santo nuevamente. Vemos que entonces Pedro es impulsado por el Espíritu Santo y para poder sanar al cojo, y luego aquí vemos a
Pablo, impulsado por el Espíritu Santo, para poder resucitar a Eutico. Amén. Entonces, no nos durmamos porque es peligroso. Hechos 29 dice, y estaba sentado. Lo vamos a leer para que, ¿verdad? Podamos confirmar. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Hechos 20:10. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Gloria al Señor. Así de que es poderoso nuestro Dios, y a Él sea honra y gloria. Aleluya. Entonces, estamos viendo acá, ya hemos terminado. Este es el último ejemplo de de lo que estábamos viendo, de las maravillas. Amén. Ahora vamos a seguir con las señales. Aleluya. Vamos a seguir con las señales. Señal se traduce del griego semeion. Semeion, S-E-M-E-I-O-N, semeion, que significa señal. Gloria al Señor. Acá, por cuestión de tiempo, no vamos a leer los versos, pero se los voy a dar. Y Génesis 24:14. Porque estamos viendo la traducción del griego, que es semeion, que significa señal. Entonces veíamos que era Génesis 24:14. O también significa marca, y lo puede ver en Génesis 4:15, perdón, en Génesis 4:15. También significa indicación, Génesis 31:44 al 52. Y también significa, semeion significa prenda. Y esto es en Génesis 38, 17 al 18. Aleluya. Y esto pues lo podemos ver en Strong 4592. Entonces, generalmente son esto que estamos viendo, que sería entonces señal, marca, indicación, prenda, generalmente son manifestaciones sobrenaturales con respecto a cosas materiales y del universo. Amén. Eso es lo que significa señal. El propósito de una señal es indicar el camino a seguir y, como consecuencia, saber el final. Para ello hay que observarlas para discernir si son verdaderas, porque hay imitaciones de parte del enemigo. Entonces hay que reconocer, y por eso es la importancia de poder ver las señales que están en la Biblia, para poder nosotros tener esa interpretación de parte del Espíritu. Juan 2:11 dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. En Juan 4:48 dice: Jesús entonces les dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Hay 3 periodos en nuestro caminar cristiano en las cuales las señales se manifiestan pero con diferente propósito. Por ejemplo, señal en Egipto, que es el mundo; señales en el desierto, que es la prueba; y señales en Canaán, que es abundancia, vida en abundancia. Amén. Entonces vamos a estar viendo también estas 3 situaciones acá. Y vamos a ver las señales en Egipto.
En lo literal, Dios mostró su poder a través de las plagas con el propósito que Faraón dejara salir a Israel a celebrar fiesta en el desierto. Esto solo le doy la cita, Salmo 105, porque es todo el Salmo. Eso representa que cuando no éramos cristianos, las señales tenían el propósito de protegernos y mostrarnos que debíamos ir a Canaán cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Y esto me llena a mí también de gozo, porque vemos testimonio de mucha gente, cómo el Señor los guardó, cómo estuvieron en el mundo perdidos, pero había una señal y entonces por esa señal fueron guardados, porque el Señor había puesto sus ojos en ellos, amén, o en nosotros. Y entonces Él nos guardó y ahora podemos hablar de sus maravillas. Gloria al Señor. Vamos a seguir. Con otra señales en el desierto. Sabíamos, vimos de antemano que esto es prueba. El desierto es un periodo de prueba para los hijos de Dios, amén. Así de que cuando nosotros seamos llevados a un desierto, tenemos que tener el conocimiento que es una señal, que estamos pasando una prueba, porque somos hijos de Dios, donde se forma el carácter. Entonces ahí nos estarían formando el carácter. Este puede madurar o quedar postrado y nunca llegar a la meta. Aquí hay que tener mucho cuidado entonces, porque en ese desierto que nos están formando nuestro carácter, podríamos nosotros llegar a madurar o nunca llegar a la meta. Entonces, que Dios nos libre de eso. Entonces, cuando nosotros tengamos o veamos o identifiquemos una señal de esta, debemos de buscar la ayuda de Dios para que podamos llegar a esa meta. Estas señales se deben entenderse, descubrirse y recordarse. Aleluya. Entonces, es importante esto. En el desierto vemos un ejemplo es la columna de fuego y la nube. Estos elementos representan la protección de Dios. Éxodo 13:21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Gloria al Señor. Mire qué señal tan poderosa para el pueblo de Israel. Pero lamentablemente, si vemos el trayecto de vida que ellos en su salida, vemos que no todos pudieron llegar a la meta. Entonces, por favor, hermano, nosotros ese ejemplo lo podemos traer a nuestra vida y ponerlo en acción y pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra paz. Vamos a ver el otro ejemplo, se abre el mar rojo, y esto es figura del bautismo en agua. Y vamos a ver Éxodo 14:21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. El 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón y sus carros y sus jinetes. Y aconteció que en la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Glorioso es nuestro Dios, que Él está para protegernos. Aguas amargas endulzadas, señales de amor y de paz para nuestra vida. Éxodo 15:23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas.
Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Éxodo 15:24. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? El 25. Entonces clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba. Aleluya. Vamos corriendo porque ya el tiempo me avanza. Maná y carne, señales de la provisión material de Dios. Y le doy lo que es las citas. Tenemos Números 11:31, Números 11:32 al 33. Esa es la lectura. Solo voy a leer uno. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y los dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Entonces vemos esta bendición acá de maná y carne, señal de provisión material de Dios para su pueblo. La vara de Aarón que retoñó significa la guianza de Dios en nuestro caminar. Y esto lo vemos en Números 17:1 al 11. Vamos a ver vamos a leer nada más acá el 7, el 17:7, sí, 17:7 al 8. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Gloria al Señor. Entonces vemos acá que significa la vara de Aarón que retoña, significa la guianza de Dios en nuestro caminar. Usted sabe, ahí va a leer desde Números 17:1 al 11, y vemos ahí que el pueblo también estaba con un poco de, pues ahí sí que no de acuerdo, y entonces el Señor tiene que hacer esta señal. Señales en Canaán. En Canaán se disfruta de la vida en abundancia. La riqueza de Dios es un estado de madurez, de lucha y de intimidad con Dios. Deuteronomios 8:8. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. El 9. Y una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. El 10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Gloria al Señor. A nosotros nos ha dado una buena tierra, nos ha dado ese pan en abundancia que es la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es bendecir al Señor nuestro Dios, amén, por la abundancia que tenemos acá en esta casa que el Señor nos ha dado. Así de que debemos de saber que esta es una señal también, ¿verdad? Una señal en Canaán. Otra señal es cruzar el río Jordán. Esta es figura del bautismo del Espíritu Santo. Vemos Josué 3:14. Y aconteció que cuando el pueblo salió de su tienda para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus
riberas todos los días de las cosechas. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón y a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán, y los que descendían hacia el mar de Arabá, al mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente al Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Gloria al Señor. Entonces vemos acá esta hermosa también señal que el Señor puso acá en el río. Amén. Cesa el maná. La provisión milagrosa concluye y se empieza a trabajar y a comer alimento sólido. Esto lo vemos en Josué 5:12. Y el maná cesó en el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Primera de Corintios 3:1 dice: así que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El 2, Corintios 3:2, primera Corintios 3:2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Entonces nosotros tenemos que crecer, hermanos, para poder tener ese alimento sólido, porque ya tenemos la provisión de esa palabra y no podemos quedarnos únicamente en los rudimentos, ¿verdad? Del evangelio, sino que tenemos que profundizarnos en la palabra. Así rápidamente vamos a ver lo que son los prodigios. Estábamos viendo las señales y en las señales terminamos con cesa el maná. Cesa el maná, esa es otra de las señales para que el pueblo pues no se acostumbre únicamente a recibir, sino que hay que trabajar para poder también obtener ese alimento y poder tener esa fuerza para poder comer alimento sólido. Prodigios. Prodigio se traduce del griego teras, que significa un prodigio, augurio y milagro, que puede ser realizado por cualquiera. Amén. Strong 50-59. Esta operación tiene el propósito de evidenciar el poder de Dios y también anunciar acontecimientos. Y vamos a ver entonces prodigios. Detener la lluvia. Esto está maravilloso acá porque dice que Dios deja ver nuevamente su soberanía sobre las leyes naturales. En este caso, leyes climáticas, deteniendo la lluvia y dejando caer nuevamente por medio de la palabra de Elías. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Primera de Reyes 18:1. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvias sobre la faz de la tierra. Marcos 4:41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Job 37:6. Porque a la nieve dice: cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia sed fuertes. Aleluya. Imagínense qué tremendo este prodigio. Amén. Son prodigios que dice que esto afecta entonces las leyes naturales. Y las leyes naturales es del sol, la luna, las estrellas, el agua, la lluvia, la nieve. Entonces, pero que acá hay una palabra de prodigio que se hizo a través de este profeta,
Elías, y también vemos acá en Marcos 4:41 al Señor que él pudo, ¿verdad?, reprender al mar y el mar también se aquietó. Y en Job 37:6 vemos cómo el Señor o Dios le dice porque a la nieve dice cae sobre la tierra. Si no hay una orden de parte de Dios, esta no cae. Y al aguacero y a la lluvia, sed fuertes. Aleluya. Entonces, este es nuestro Dios con estos prodigios. Detener el sol. Este es uno de los prodigios más grandes que se encuentran en la Biblia porque afectó totalmente la actividad del planeta Tierra. Josué le ordenó al sol que se detuviera y así Dios lo hizo. ¿Okay? Josué lo ordena, pero Dios lo hizo, respaldando la acción que Josué estaba teniendo en ese momento. Amén. Entonces, Josué 10:12 dice, entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. En el 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. En Job 38:3 dice, ¿conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿O fijas su dominio en la tierra? Esto es Dios hablando con Job. En Jeremías 31:35 dice, así dice el Señor, el que da el sol para luz de día y a las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, al que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Esto es nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Prodigios en el cielo y señales en la tierra. El Señor Jesús prometió a sus discípulos que en el tiempo final derramaría de su espíritu sobre todo su pueblo y enseñó que antes del regreso por su amada habrían señales en la tierra y prodigios en el cielo y que indicarían que el tiempo está cercano. Entonces es por esto la importancia, hermanos, de que nosotros conozcamos las señales y los prodigios y por quién son esas operaciones. Hechos 2:19, y mostraré prodigio arriba en el cielo. Y usted ya sabe qué es prodigio, de tener la luna, la lluvia, las estrellas, hacer caer las estrellas. Y señales abajo en la tierra, señales en la tierra. Sangre y fuego y columna de humo. Esto era una señal. Usted vio que la columna de humo era una señal para el pueblo de Israel. En el 20 dice, y el sol se convertirá en tinieblas, sería un prodigio, y la luna en sangre, prodigio, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. El 21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que debemos nosotros tener presente. En Mateo 24:28, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. En otra versión dice las águilas. El 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. En Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria al Señor. Así de que esto es precioso, amados hermanos. Tenemos que estar nosotros muy conscientes de todo esto para que para que no seamos confundidos. Y acá terminamos ya con esta enseñanza, y la conclusión sería que
que la era del Padre estuvo comprendida en el Antiguo Testamento y él operó en sus siervos manifestaciones, amén, en sus siervos, y estos siervos pues son los profetas, por medio de los cuales mostró su poder. Estas operaciones actuaron con diferentes propósitos, como manifestar su respaldo a sus siervos. Esto sería uno, el propósito, como manifestar su respaldo a sus siervos, la protección y la provisión material a su pueblo. Este sería el otro propósito. Su poder sobre lo natural y sobre la muerte, otro propósito. También para mostrar misericordia hacia los que se acercaban a él, reconociendo sus necesidades. Esto entonces es el propósito de esto, hermanos. Aleluya. Y acá terminamos, leemos el Corintios 12:6, que es el que leímos al principio, y dice: hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Aleluya. Por eso termino leyendo este versículo que empecé leyendo, para que nos quede claro. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amado hermano, por ese tiempo de poder estar usted atento a escuchar la palabra del Señor. Es maravilloso saber cómo nuestro Padre opera, cómo operó, cómo está operando y cómo operará también entonces en nuestras vidas. Así de que el Señor les bendiga. Es maravilloso el poder estar acá al frente de usted y poder tener también esa bendición de nuestro Padre Celestial y de nuestro pastor para poder transmitirle a usted esta enseñanza gloriosa que nos va a edificar, que nos va a hacer fuertes, que nos va a nutrir, que nos va a hacer que nuestros pies permanezcan firmes en el camino que es Cristo. Amén. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor: gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra gloriosa, hermosa, perfecta, edificadora, sanadora. Señor, que viene para guiarnos, para mostrarnos el camino verdadero. Así de que hoy, Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno, Señor. Nuestros padres, Señor, que quizás no tuvieron esta bendición, pero que hoy, Señor, tú nos has alcanzado, tú nos has dado esa bendición. Hoy te pedimos, Señor, que a cada uno de aquellas personas que lo escuchen, Señor, por el medio en el que estamos llegando, Señor, sean bendecidos, y que sea esa palabra, Señor, también esa semilla que cae sembrada en esa tierra, Señor, que esa tierra también pueda ser esa tierra fértil, que tú la prepares, Señor, y que sea esa semilla germinada, Señor, ahí en esa tierra y pueda producir, Señor, ese fruto glorioso. Así de que hoy bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones.